Hola, hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos otra vez, Defensa Penal Eficiente, ya saben, haciendo algunos videos, sobre todo este lo hago en particular porque por ahí pues está corriendo mucho, ya lo había platicado, lo hemos estado platicando, pero este tema es el tema de la semana y tal vez del mes, y por qué no, tal vez del año. Sabemos que está en discusión el tema de la prisión preventiva, pero aquí es un punto bien importante y creo que el principal objetivo de esta charla, como sabemos, es aclarar algunos puntos que están sucediendo. ¿Y qué está sucediendo? Lo que pasa es que tal vez no estamos en realidad todos comprendiendo qué es lo que se está discutiendo tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y esto, pues esto es importante y esto además lo platico de esta forma, porque por ahí pues hemos visto algunos videos, tanto en Facebook, en TikTok, por ahí en YouTube también, que nos están hablando de la prisión preventiva como un todo, pero recordemos que la prisión preventiva tiene la generalidad, que es esta prisión preventiva, como una medida cautelar, esto pues atendiendo al 19 constitucional en relación con el Código Nacional que lo retoma y que da la posibilidad de imponer medidas cautelares eh, para asegurar el éxito de el proceso. Ese es básicamente de lo que trata la medida cautelar de prisión preventiva. Ahora bien, otra vez la Constitución. La Constitución nos dice, artículo 19, el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado. Primer punto importantísimo para la prisión preventiva es asegurar, ¿sí?, que se garantice la comparecencia del imputado. Asegurar el desarrollo efectivo y eficiente también de la protección de la víctima y los testigos, pero también el de la investigación, que no se entorpezca la investigación y el proceso mismo. Entonces, estos son tres elementos indispensables para solicitar la medida cautelar de prisión preventiva. Esto es lo general. Pero la prisión preventiva, Oscar, saludos, saludos. Pero la prisión preventiva, en realidad, tiene dos vías. La prisión preventiva a la que se refiere en su primera parte el artículo 19 constitucional, en su párrafo segundo, que es aquella que debe justificarse, prisión preventiva justificada, y que lo tenemos también en el Código Nacional y que además nos da 14 posibilidades en el artículo 155 para poder lograr los objetivos de esa medida cautelar de prisión preventiva justificada. Otra vez, no podemos olvidar que la Constitución también nos dice que deberá de ser proporcional, que deberá de ser además atendiendo a la mínima intervención, temas ya muy específicos que es obligación del órgano técnico, Ministerio Público, justificar, justificar esa necesidad de cautela, subsidiariedad que nos maneja la Constitución como principio fundamental. Esto es cuando sea necesario y que ninguna otra sea suficiente de acuerdo a las 13 que le anteceden, pero además que intercaladas unas con otras tampoco logren asegurar esos objetivos de los que ya hablamos respecto de las necesidades. Entonces, y fíjense, todavía seguimos solamente hablando de la
prisión preventiva justificada. Eso yo entiendo que lo tenemos muy claro. Existen dos vertientes de la prisión preventiva. La prisión preventiva justificada, de la cual ya hablamos de manera muy general, porque sabemos que más adelante el 167, pues nos hablan de las causas de procedencia, ¿verdad? De las causas de procedencia de la prisión preventiva. Otra vez, tenemos que justificar forzosamente todas estas causas, 168, 169, 170 del Código Nacional, y no se justifican solamente con el puro hecho de mencionar que es necesario. No, el Ministerio Público, tal como lo dice el 14 y 16 constitucional, debe fundar, pero además motivar suficientemente esa necesidad de cautela. Esto es, si estamos en audiencia inicial o en etapas previas al juicio, con datos de prueba deberá justificar lo que está solicitando. ¿Ya ven cómo no es tan fácil? Ahora, solo hasta este momento hemos hablado de esta primera porción normativa del párrafo segundo del artículo 19 constitucional, que se refiere a la prisión preventiva justificada. Y lo que está pasando en la Corte y lo que está pasando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es el debate sobre la prisión preventiva oficiosa. Ahí es donde está el debate en realidad. Saludos, Arturo, saludos. El debate, entonces, lo localizamos y debemos centrarlo en la prisión preventiva oficiosa, que también lo refiere el artículo 19 constitucional. Esto nos lo refiere cuando nos dice, después de ese primer punto, entramos a la siguiente sección normativa de ese párrafo segundo del artículo 19 constitucional. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de, y toda una lista, que empezó siendo una lista pequeñita, un catálogo pequeñito, y que en el 2019 nos lo ampliaron. Pero además, el Código Nacional, en el artículo 167, nos da otra muy buena lista, ¿verdad?, de otros delitos que también ameritan la prisión preventiva oficiosa. Y aquí es donde viene la inconstitucionalidad de la Constitución. No, ¿cómo? A ver, ¿cómo dices eso? La Constitución no puede ser inconstitucional. Bueno, la Constitución entonces es inconvencional. Recordemos que hay una jurisprudencia por ahí que dice que los tratados y los convenios internacionales son constitución. Entonces, la Constitución es inconstitucional. Pero bueno, para no entrar a ese detalle, la Constitución es inconvencional. ¿Por qué? El artículo 19 nos está hablando, en su segunda parte del artículo 19, párrafo segundo, que se deberá imponer prisión preventiva oficiosa. Esto es contraviniendo lo que en su primera porción del mismo párrafo nos señala que deberá de ser proporcional, que deberá tener una mínima intervención, debe ser subsidiaria, además, justificando cada una de las imposibilidades de poder concretar con los anteriores esta necesidad de cautela o el éxito de los objetivos, ¿verdad?, de la prisión preventiva. Entonces, aquí es donde está verdaderamente el debate. Prisión preventiva oficiosa. Ya lo decía en algún momento, antes que lo dijera el ministro de la Suprema Corte, el ministro presidente, lo dijo por ahí Jordi Ferrer, que la prisión preventiva oficiosa es una pena anticipada, pero además una forma de presión para llegar a mecanismos o soluciones
de aceleración, ¿verdad? Soluciones aceleradas. Esa es la realidad. Hoy en día en nuestro país se está utilizando de esta manera una forma de presión o una pena anticipada, desafortunadamente. Es más, hay ocasiones que la prisión preventiva está durando más de lo que pudiera durar la condena que se le imponga. Así de grave es la situación y por eso la Corte Interamericana de los Derechos Humanos está tendiendo a esta petición que está haciendo el Estado mexicano mediante el caso Alpizar, Daniel y Alpizar contra el Estado mexicano. Qué buen tema, nada más que este tema, además, no podemos perder de vista y quiero resaltarlo siempre, este tema se integró durante un proceso que no es que no es el adversarial acusatorio, era un proceso mixto, solo que la Corte Interamericana, por todos los procesos que lleva llegar a el análisis de la Corte, pues tardó muchos años en que le llegara y ahorita ya tenemos hoy 2 procesos en México que se están llevando a cabo. Saludos, Michelle, qué gusto verte por aquí. Entonces, pues sí, muy importante, ¿verdad? Nada más que, bueno, toda esta denuncia que se realiza, pues se inicia hace muchos años, 2007. Wow, hace muchos años. Y se está analizando. Y hoy por eso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos hay que explicarle mucho. Y hay que explicarle mucho en serio, porque ni siquiera era tan claro el planteamiento respecto de la prisión preventiva y el arraigo, porque además no quiero dejar de lado, porque sí es cierto que esta charla es para la prisión preventiva oficiosa, pero la Corte Interamericana también está hablando del arraigo y la Corte Interamericana se sorprende de que el arraigo esté vigente. Eso es una sorpresa, pero además hubo que explicarle que el arraigo sigue vigente en la Constitución, pero que está derogado en todos los códigos sustantivos estatales. Entonces eso para la Corte no es tan claro. Y esto es parte de lo que está analizando y la Corte Interamericana necesita mucha más información porque también la Corte Interamericana pues no tiene muy claro y por eso lleva expertos, por eso se propone un experto, Cosío, el doctor Cosío. Por eso los abogados de la víctima ante la Corte le han tenido que ir explicando cómo está el tema de la prisión preventiva, pero aquella oficiosa, pero también del arraigo. ¿Cómo es posible que el arraigo exista, pero solo para delitos, y se le ha tenido que explicar, delitos que están relacionados con la delincuencia organizada? Fíjense nada más qué punto. Pero la Corte dice, oye, pero este es un homicidio y no estaba relacionado con delincuencia organizada, porque ese es el asunto que se está analizando en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, un homicidio que también fueron arraigados 45 días, y entonces la Corte dice, a ver, explícame, entonces, ¿esta era delincuencia organizada? No era delincuencia organizada, pero en aquel momento sí se permitía para los estados en varios delitos también arraigar. Fíjense lo complejo que es llegar y explicar a la Corte Interamericana ya con otras ideas, con otras teorías también analizándose, pues todo lo que está sucediendo en México. Por eso hay que ser muy claros cuando se proponen estos temas y hay que llevar mucha información cuando se proponen estos temas ante la Corte Interamericana, porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues está claro que tiene mucho más claro y entiende, pues evidentemente entiende de qué estamos hablando, porque es local, porque es nacional, porque conoce nuestro sistema, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, la forma en que se actúa. Y aún así, la Suprema Corte de Justicia todavía hoy nos dice, en una nueva reflexión, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es de humanos corregir y perfeccionar, pero imagínense cuando le llevas un asunto a la Corte Interamericana, tienes todavía que ser mucho más claro. Entonces el debate está
en la prisión preventiva oficiosa y el arraigo si hablamos de la Corte Interamericana. Pero si hablamos de la Suprema es prisión preventiva oficiosa, la no imposición de todo ese catálogo de manera automática. Lo que están proponiendo es que sigue existiendo, no como por ahí se escucha que dicen, ya dijo la Corte Interamericana que la prisión preventiva es convencional. No es cierto. Primero, ni siquiera se ha dictado sentencia todavía por parte de la Corte Interamericana. Estamos todavía en el plazo donde se pueden realizar alegatos todavía por parte del Estado hasta el 29 de septiembre. No hay pronunciamiento. La realidad es que la prisión preventiva como medida cautelar va a seguir siendo, y además es convencional porque existe regulada en todos los estados, pero la prisión preventiva que se justifica de manera clara con datos y registros que la hacen necesaria. Entonces, realmente de lo que sí estamos hablando es de prisión preventiva, pero de prisión preventiva oficiosa. Esa es la confusión. Y la Suprema Corte también está analizando esta necesidad de tener que justificar para todos los casos la prisión preventiva, que se quite ese gran catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa que existe en el artículo 19 constitucional y en el 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es lo que realmente se está tratando. Y sí, la prisión preventiva es convencional, sí, pero no la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo que se está debatiendo y eso es respecto de lo que se van a pronunciar. Y ahí es donde nos van a dar la guía o le van a decir al Estado, quítame la prisión preventiva oficiosa y solamente podrás imponer prisión preventiva como medida cautelar si esta es proporcional, si esta justificas la mínima intervención y entonces respetas el derecho humano a la libertad y a la presunción de inocencia. No olvidemos que aun cuando lo han querido ocultar y no se han querido ir por ese camino, la realidad es que se viola la presunción de inocencia al ponerte detrás de una reja sin poder justificar, de acuerdo a la misma Constitución, la motivación y fundamentación necesaria para que tú tengas que estar mediante o bajo una medida cautelar como esa. Arturo, saludos a todos los que se conectaron. Sergio, un saludo. Mauricio, desde Guanajuato. Aquí, pues dices, puede ser trascendental lo de la prisión preventiva. Pues sí, para todos los estados, Mauricio, estamos en la misma. Germán, hasta el sur de nuestra nación, un saludote a todos los que se conectan y con todos los que podemos hablar. José Francisco, por ahí tenemos pendiente una charla sobre la identificación de personas, hilera o fila de identificación de personas o por fotografía, que es todo un tema y que los invito a que platiquemos ese tema más adelante. Hoy nos toca audiencia en un ratito más, ya estamos preparados, pero la verdad es que teníamos unos minutitos y decidí platicar con ustedes por ahí. Isaac, veo el futuro, dice, veo el futuro y por eso me animo a decir que se pronunció la Corte. Pero Isaac, no estás mal, pero la realidad es que todavía no se pronuncia. Yo creo que va en ese sentido, va a ser convencional la prisión preventiva, pero solo la justificada. Y estamos hablando de la oficiosa. Mario, un gusto que estés conectado y ya sabes, pues ahí ayer muy bien, ahí interesantísima la charla con temas fiscales de alto nivel. Presunción de inocencia, es cierto, eso es lo que decíamos. Saludos a Lecita, saludos a Graciela, Ricardo. Muchos saludos, muchos conectados, muchas gracias por conectarse en una charla que fue así muy rápida porque tenemos unos minutitos antes de comenzar. Audiencia intermedia, todo un tema, audiencia intermedia hoy en día
nadie quiere ya debatir sobre admisión, exclusión, porque al final, pues que ya la Corte dijo que ni siquiera podemos promover amparo en contra de la admisión, que ya lo veremos en juicio y todas estas cosas que causaban una gran expectativa. Todavía puedo decirlo, en el 2014, no sé si se acuerdan, se publica Código Nacional de Procedimientos Penales, entra para algunos estados, y a nivel federal en el 2016 y decíamos, la audiencia intermedia va a ser la panacea, vamos a dominarla, vamos a conocerla, para que podamos ganar juicios desde la audiencia intermedia, y la realidad es que no está pasando. Nadie quiere entrarle al debate, nadie quiere entrarle, los jueces no quieren entrarle a las exclusiones, a los análisis de nulidad, todo se lo dejan al tribunal de enjuiciamiento, al unitario de enjuiciamiento, y pues allá nos vemos, ¿no? Allá tú debátelo, y si es violatorio, que lo vea el juez, y si es sobreabundante, que lo determine y lo valore así el tribunal. Todas estas cosas que pasan y que me gustaría platicar con ustedes con más tiempo de las audiencias intermedias. Un saludo a todos los que se conectaron, muchas gracias. Ya sabes, si te podemos ayudar, aquí estamos, contáctanos, podemos trabajar en alianza, podemos trabajar de la mano, siempre lo hacemos, y ayudamos a todos los que queremos y necesitamos seguir aprendiendo, pero empezar a tener éxitos para tener más gente. Pues aquí sí podemos ayudarte con gusto. Y si tienes alguna duda, si tienes algún comentario, ahí están nuestras redes y también está nuestro teléfono. Ya sabes, las veces que necesites y las veces que quieras, puedes contactarte con nosotros. Es un gusto, les mando un abrazo a todos, un saludo a todos los que se conectaron, y espero les haya servido de algo, aunque sea para despertar dudas, aunque sea, no me creas todo, investígalo tú, analízalo tú, y si tienes comentarios y si crees que estoy equivocado y si quieres decirme que estoy equivocado, te escucho, porque para mí es un gusto, es un placer, quiere decir que metimos por lo menos una semillita, una duda. Muchas gracias, sigan conectándose y seguimos compartiendo con ustedes. Hasta luego.